Ya empezó a grabar. Entonces, lo último que habíamos visto de sustancias puras es la definición de los diferentes estados, que es líquido comprimido, líquido saturado, mezcla líquido más vapor, vapor saturado y vapor sobrecalentado, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de los gases ideales. Recordemos que un gas ideal es un gas que se considera perfecto, es un gas que no reacciona con otros elementos, ¿cierto? Y es un gas que su comportamiento se ciñe bajo la ecuación de estado de gas ideal. La ecuación de estado de gas ideal, la que todos conocemos de nuestra química básica, PV igual a nRT, donde P es la presión, V es el volumen, N es el número de moles, R es la constante de gases universal y T es la temperatura absoluta. Eso es de lo que estamos hablando de un gas ideal. ¿Por qué tenemos que hablar de eso? Porque hay sustancias que a pesar de ser sustancias puras y tienen la capacidad de alcanzar los estados mencionados anteriormente, como líquido comprimido, líquido saturado, mezcla líquido a vapor o vapor saturado, ocurre una situación muy importante y es que es muy difícil de que estos fluidos o de estos gases entren en esas condiciones. Por ejemplo, el nitrógeno se requieren unas temperaturas muy bajas, no recuerdo el valor, déjenme yo busco el valor exacto de la temperatura a presión atmosférica para que el nitrógeno se encuentre en estado líquido. Temperatura, nitrógeno líquido. Aquí está. Imagínense, por ejemplo, para el nitrógeno se requiere que se encuentre a una temperatura a presión ambiente de menos 200 grados Celsius. Es decir, una temperatura muy, muy, muy baja. Es decir, se requiere un gran gasto energético para poder extraer el calor, ¿cierto? Y disminuir la temperatura hasta ese punto. Entonces, normalmente los gases ideales los vamos a encontrar en ese estado y son más fáciles de evaluar bajo esas condiciones. ¿Vale? Ahora, ¿qué se le denomina una ecuación de estado? Porque la ecuación de estado o una ecuación de estado no es simplemente la que nosotros conocemos como PV igual a nRT. Una ecuación de estado es cualquier ecuación que relacione tanto la presión, la temperatura y el volumen específico de una sustancia. De esa ecuación de estado se deriva la ecuación de estado de gas ideal, que es la que conocemos. Es una de las básicas que actualmente se utiliza. Sin embargo, en la termodinámica, ¿cierto? En la termodinámica es muy poco común que se hable en moles. No es común hablar de una sustancia o una cantidad de sustancia, hablarla en moles. Entonces, dentro de la termodinámica, esta expresión de la ecuación de estado de gas ideal recibe una pequeña modificación. Ya no estamos hablando de P igual a nRT, sino que estamos hablando de PV igual a mRT, donde P es la presión absoluta, V es el volumen, M ya no es N, sino M, donde M es la masa total del gas, R ya no estamos hablando de una constante universal, ¿cierto? Porque como estamos hablando de una masa, ¿cierto? Como estamos hablando de una masa, la masa se va a referir a un elemento en específico. Como ya nos estamos refiriendo a un elemento en específico, no se puede utilizar la constante ideal. Recordemos que las moles, sí, las moles, dependiendo, cada elemento tiene una cantidad de moles por, o de gramos por mol específico,
Sin embargo, una mol es indiferente de si estamos hablando de una mol de hidrógeno, una mol de nitrógeno, una mol cuantifica la misma cantidad de masa. En cambio, desde la termodinámica ya esto no funciona de manera similar. Ya estamos hablando de la masa de un elemento en específico y por lo tanto tenemos que hablar de una constante para un gas en específico. Me confirman, por favor, pero si la memoria no me falla, en la tabla A2, por favor revisen, en la tabla A2 van a encontrar constantes de gases ideales para diferentes sustancias. Por favor revisen y me hacen el favor. Hola. ¿Me puedes repetir, profe? Les estoy preguntando si me pueden Sí, profe, ya me confirmar encontré. que la Calor tabla, específico de gases ideales de varios gases comunes. pero no solo calores específicos, también debe aparecer entre las columnas la letra R. Aparece, sí, aparece que constante de gas R, kilojoule sobre kilogramos por kilo. Correcto. En la tabla A2, entonces, van a encontrar diferentes valores. Van a encontrar diferentes valores de constantes de gas para diferentes elementos. Dependiendo del elemento, cada elemento va a tener una constante de gas específica. Entonces ya no estamos hablando de una constante universal, sino una constante específica cuando planteamos la ecuación en función de la masa. Y finalmente, el valor de T es la temperatura en valores absolutos. Ojo, que si estamos hablando de sistema internacional es en Kelvin y si estamos hablando en sistema inglés es en Rankine. Muy importante, tanto presión como temperatura tienen que estar en valores absolutos. Perfecto. Ahora, existen otras ecuaciones de estado de gas ideal, ustedes ya las han visto mucho en su termodinámica, pero vale la pena, por ejemplo, presentarla. Tenemos la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte establece que un proceso a temperatura constante, ¿cierto?, va a presentar cambios en función de la presión y del volumen. Ley de Boyle-Mariotte son procesos a temperatura constante. Muy importante. La ley de Charles y Gay-Lussac nos habla de un proceso de un gas ideal a presión constante. A presión constante. Mientras que la ley de Dalton es la presión, pues la ley de las presiones parciales. La ley de las presiones parciales indica que la presión total de una mezcla de gases, ¿cierto?, va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que componen dicha mezcla. Es decir, si tenemos dos gases, un gas se encuentra a 50 kilopascales y el otro también se encuentra a 50 kilopascales, se encuentran almacenados en el mismo elemento, la suma de estas dos presiones nos va a dar la presión total del sistema. 50 y 50 va a ser 100 kilopascales. La presión total es la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases. Si hay tres gases, la suma de tres presiones parciales. Si hay cuatro gases, es la suma de cuatro presiones parciales y así sucesiva. Y existe una ley, aquí falta otra ley que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es una ley que se da a volumen constante. Ahora mismo me falla la memoria. Sin embargo, todas se derivan de la ecuación de estado de gas ideal.
Todas son derivadas de aquí. ¿Vale? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Muchachos. Sí, profe. Aquí estamos, profe. Vale, perfecto. Ahora, todo es muy bonito, todo es muy bello, todo es perfecto hasta que nos paramos en la realidad. En la realidad resulta que los gases no se comportan como gases ideales. Es más aún, mientras un gas se encuentra más cerca de la campana de saturación, menos se va a comportar como un gas ideal. Es decir, más alejado su comportamiento va a estar de cómo lo establece la ecuación de estado de gas ideal. ¿Vale? Va a haber un porcentaje mayor de error. Veamos la tabla a la derecha. Esta figura nos está mostrando el porcentaje de error usando la ecuación de gas ideal con respecto a los valores del volumen específico verdadero para cada punto. Miren, por ejemplo, digamos que esta es una zona. Vamos a cambiar aquí el puntero para que lo puedan ver. Esta zona que está aquí es una zona que se encuentra relativamente cercana a la campana, ¿cierto? Y esta zona que está aquí es una zona que se encuentra relativamente lejana a la campana. Nótese que mientras más nos alejamos de la campana, es decir, de la zona de saturación, de la zona de vapor saturado, menos será el error. Estos valores de 0,0, 0,0 son valores porcentuales de error. Miren, por ejemplo, 0,1%, 0,2% y así sucesivamente. Pero mientras más nos acercamos a la tabla, miren que alcanzamos 1,3%, 2,6%, de 6 a 7,6%, 49,5%, 152,7%. Entonces, nos damos cuenta que mientras más cerca estamos de la campana de saturación, tenemos un problema en el uso de la ecuación de gas ideal. Para evitar este problema, ¿cierto? Se ha desarrollado o se desarrolló un factor que corrige este error en la ecuación de estado de gas ideal. Este factor se le denomina el factor de compresibilidad Z. De tal forma de que el factor de compresibilidad se puede definir de dos formas. Z es igual a la presión por el volumen específico, ojo, y ya les voy a decir por qué volumen específico, sobre la constante del gas determinado por la temperatura, o el volumen específico real sobre el volumen específico ideal. ¿De dónde resulta entonces el volumen específico si todo este tiempo hemos hablado de volumen, volumen, volumen y no volumen específico? Resulta lo siguiente. Recordemos la definición de volumen específico. Volumen específico es igual a volumen sobre masa. Si el volumen específico es igual a volumen sobre masa, esta ecuación de estado de gas ideal puede reescribirse de la siguiente forma. Esta masa que está multiplicando pasa a dividir, de tal forma que nos queda esta expresión. Presión por volumen sobre masa igual a R por T. Si presión por volumen sobre masa, ahora volumen sobre masa que es igual al volumen específico. Es decir, que la ecuación de estado de gas ideal puede expresarse en función de los volúmenes específicos, quedando así de esta forma. Presión por volumen específico es igual a la constante de gas específica por la temperatura absoluta.
esto, señores, es una nueva forma de presentar la ecuación de estado de gas ideal. Y de esta forma podemos calcular el factor de compresibilidad, presión por volumen específico sobre R por T, o volumen específico real con respecto al volumen específico ideal. Este factor de corrección permite calcular, ¿cierto? Permite calcular la desviación y el valor real de un volumen específico de una sustancia en condiciones específicas. Sin embargo, esto presenta una duda muy importante. Mírese pues que para yo conocer el factor de compresibilidad, tengo que conocer el volumen específico real. Pero si lo que yo estoy buscando es el volumen específico real y tampoco conozco el factor de compresibilidad de un elemento, ¿cómo puedo hacer yo para hallar estos valores? Ahí es donde entra la figura que les dije al comienzo de la clase. Creo que era la A25. Voy a confirmar aquí. Tenía aquí esta de una. A15, perdón. A15. La tabla A15 del apéndice. Aquí es donde entra la tabla A15 del apéndice. Ténganla a la mano porque ya vamos a hablar de ella. Resulta entonces que tenemos ese problema. Y otro problema muy importante es que cómo podemos establecer ese factor de compresibilidad, ¿cierto? O cómo podemos estandarizarlo si todos los gases se comportan de manera completamente diferente. Es decir, todos los gases tienen volúmenes específicos completamente diferentes, densidades completamente diferentes, además de que estos volúmenes específicos o densidades, dependiendo de la temperatura y la presión, pueden variar completamente. Entonces, ¿cómo podemos hablar, ¿cierto? Hablar de calcular ese tipo de propiedades utilizando los gases y los valores que tenemos de los gases. Resulta que han habido investigaciones que han comprobado lo siguiente. Todos los gases se comportan de manera diferente. Sin embargo, se comportan de manera parecida a unas presiones y temperaturas normalizadas. Cuando nosotros normalizamos algo, es que lo estandarizamos con respecto a un punto de referencia. Estandarizar con respecto a un punto de referencia es plantear un patrón con respecto a un valor que se encuentre constante. ¿Vale? Ahora, estas temperaturas y presiones normalizadas se denominan presiones reducidas y temperaturas reducidas. La presión reducida, ¿cierto? Es la presión normalizada que se calcula como la presión de un elemento o de un gas en una situación cualquiera con respecto a la presión en el punto crítico. Recordemos que el punto crítico, según lo que vimos la última clase, es el punto en el que las propiedades del vapor y del líquido son exactamente iguales. Presión reducida es la presión normalizada y se calcula como la división entre la presión en un estado determinado con respecto a la presión en el punto crítico. Por otra parte, la temperatura normalizada se denomina la temperatura reducida, así como la presión reducida se calcula como la división entre la temperatura, ojo, en valores absolutos, ¿cierto? La temperatura
entre la temperatura en el punto crítico. Ambos valores, presión reducida y temperatura reducida, son adimensionales, es decir, no tienen unidades. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Todo esto que yo les acabo de hablar, el hecho de que los gases se comportan de manera parecida a temperaturas y presiones reducidas, se conoce como el principio de estados correspondientes. Palabras más, palabras menos, el factor Z o el factor de compresibilidad para todos los gases es aproximadamente el mismo a iguales presiones y temperaturas reducidas. Se conoce como el principio de estados correspondientes. Muy importante que lo tengan en cuenta. El principio de estados correspondientes. Ojo que entonces ya vamos viendo luces de cómo podemos calcular el factor Z o el factor de compresibilidad sin tener ni idea de cuál es el volumen real. Ya sabemos que a una determinada presión o de temperatura reducida, para todos los gases, el factor de compresibilidad se puede considerar aproximadamente el mismo. Vamos a dirigirnos a la tabla A15. Esta es una versión para la diapositiva. Van a encontrar una tabla similar a esta, solo que la de la tabla 15 es un poco más compleja, ¿cierto? Mejor dicho, vamos a abrir la del libro. Yo tengo aquí el libro. Todos tienen la tabla a la mano. Necesito que todos tengan la tabla a la mano para poder realizar esto, para poder despejar las dudas. La tabla 2, profe. La tabla A15. Ahora, en la tabla A15 se divide en dos gráficos. Ah, bueno, perdón, no es tabla, es figura. Figura A15, perdón. ¿Todos están ahí ya? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. La figura A15 entonces tiene dos gráficos. El primer gráfico habla de presiones bajas y el segundo gráfico se denomina presiones intermedias. Básicamente, ¿qué nos está diciendo? Nos están hablando del rango de la presión reducida. En el eje de las X estamos viendo diferentes valores de presión reducida, que va desde 0 hasta 7 para la tabla o para el gráfico de presiones intermedias. En la de presiones bajas, como su nombre lo dice, va desde 0 hasta 1. Es decir, esta de presiones bajas es como si hicieran un zoom a esta zona desde 0 hasta acá. Como si tuviésemos un zoom para valores de presiones reducidas muy pequeñas. ¿Vale? Pero con estas dos tablas es con las que se debe trabajar. Ahora, vamos a observar un poco mejor la tabla de presiones bajas, que creo que es la que se alcanza a ver mejor. ¿Ustedes alcanzan a ver ahí, por favor? Sí, menos. Sí, se alcanza a ver. Eso es un poquito complejo. Ahí lo hice un poquito de zoom para que vean. Bueno. Vean. Aquí vamos a ver dos tipos de líneas. Hay unas líneas punteadas que tienen unos números que se encuentran levantados hacia
eso es la derecha. Bueno, eso es mi derecha, pero sí, hacia mi derecha, ¿cierto? Y unas líneas no punteadas, más bien unas líneas continuas que se encuentran levantados hacia la izquierda. Y se alcanzan a apreciar, ¿cierto? Estos que estoy señalando aquí son los que yo digo que están levantados hacia la derecha. ¿Sí los alcanzan a apreciar? Sí, profe. Perfecto. Y estos que voy a señalar aquí, que siguen también por acá, son los que digo que se encuentran levantados hacia la izquierda. Estos, y acá hay otros también que están acá. Vale. Los que están levantados hacia la izquierda y que tienen la línea continua son los valores de la temperatura reducida. Ojo entonces, en el eje X estamos viendo los valores de la presión reducida. Y las líneas curvadas continuas son los valores de la temperatura reducida. Presión reducida, temperatura reducida. Ya vamos a hablar de los que están levantados hacia la derecha. ¿Listo? Ahora, ¿cómo entramos a calcular el factor de compresibilidad? El factor de compresibilidad tenemos que entrar con los valores de presión y temperatura reducida. Vamos a suponer que tenemos una sustancia con una presión reducida de 0.2 y con una temperatura reducida que sea fácil aquí de 0.9, que sea fácil de visibilizar, ¿cierto? Este de aquí de 0.9. Sí, son visibles ambos valores, 0.9 y 0.2. ¿Son visibles, les pregunto? Sí, profesor. Perfecto. Ahora. Espera, un momentico. Aquí está 0.9 y 0.2. ¿Dónde está ese 0.2 que yo no lo veo? Aquí abajo, en el eje X. Uh-huh. Es el valor de la presión reducida. Ahora, estas líneas continuas son líneas que se podrían decir isotermas. Isotermas porque estamos hablando de temperatura reducida, pero en realidad son valores adimensionales. Isotermas, ¿qué quiere decir? Que son todos los valores a la misma temperatura reducida. Es decir, por donde pase esa línea, estamos al mismo valor de temperatura reducida. Entonces, ¿cómo calculamos el factor de fricción para esa condición que acabamos de establecer? Una presión reducida de 0.2 y una temperatura reducida de 0.9. Nos paramos en el eje X, empezamos a subir hasta que nos encontremos con la línea isoterma de 0.9, que es aproximadamente en este punto. Vamos a ver si puedo poner que es aproximadamente aquí. ¿Por qué no lo puso? Ahí. Más chiquito, pero ahí. Correcto. ¿Es claro por qué pongo el punto ahí? Sí, profe. Sí. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna pregunta? Vale. Al ubicarnos en este punto, ¿cierto? Encontramos el punto de las condiciones que nosotros establecimos. Una presión reducida de 0.2 y una temperatura reducida de 0.9. Una vez encontrado la intersección de esos dos puntos que me interesa, a partir de ese punto nos vamos completamente horizontal hacia la izquierda. ¿Qué vamos a encontrar en la izquierda? En el eje Y vamos a encontrar el factor de compresibilidad. Es decir, este va a ser el valor de Z para esa condición determinada que ustedes establecieron. Para este caso, el valor de Z es de 0.9. Es decir, que para el gas que yo haya establecido, con una presión reducida de 0.2 y una temperatura reducida de 0.9, mi factor de compresibilidad es de 0.9. Es decir, Z igual a
0.9. ¿Es claro esto? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, Sí. si, o sea, si da 0,9 porque la temperatura está en 0,9, sería lo mismo con otra temperatura, por decir 0,95. Correcto. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que ya no estoy en 0,9, sino que estoy en 0,85. Entonces vamos a decir presión reducida 0.2. Nos vamos hasta cruzarnos con 0.85, que es toda esta línea que se va viendo por aquí. Voy a hacerles zoom para que vayan viendo. Pum, 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 pum. Entonces, yo me ubico donde corta el 0.2. El 0.2 con el 0.85, ¿cierto? Que es aproximadamente aquí. Y de aquí me dirijo horizontalmente, que es hasta aquí. ¿Vale? ¿Esto qué sería? Contamos los cuadritos. 0,81, 82. Bueno, ¿cuánto hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que cada cuadrito de estos vale 0.01. 0,81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. O sea que mi factor de compresibilidad, si ya mi temperatura reducida no es de 0.9, sino de 0.85, bajó a 0.87. ¿Es claro esto? Sí, profe. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Los demás? Sí, profesor. Todo Sí, correcto. profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Si no estoy mal, que es el que viene aquí. Bueno. Desde ya les voy a decir antes de continuar, porque aquí esta es tarea para que ustedes investiguen. Los otros valores de los que hablé que están levantados hacia la derecha se les denomina el volumen pseudo reducido. Quiero que me investiguen cuál es la función que representa y cómo se utiliza para calcular el factor de compresibilidad. ¿Listo? Mucho ojo con estas consultas porque puede que yo no las... puede que muchas veces yo no las revise, pero esto muy probablemente siempre entra en los quizzes, en las preguntas teóricas. Vale, entonces vamos a resolver este ejercicio. Alguien, por favor, que lo vaya leyendo mientras yo voy organizando aquí el tablero. Determine el volumen específico del refrigerante 134A a 1 megapascal y 50 grados centígrados. Con A, la ecuación de estado de gas ideal, y B, la carta de compresibilidad generalizada. Luego compare los valores obtenidos para el valor real de 0.021, 796 metros cúbicos sobre kilogramo y determine el error en cada caso. Vale. Ah, ok, se me olvidó.
esa tabla que acabamos de ver, esa figura que acabamos de ver, se le denomina la carta generalizada de compresibilidad o la carta de compresibilidad generalizada. Olvidé darles el nombre. Pero así se llama. Cuando les digan eso, es porque es esa tabla que ustedes están viendo. Entonces, aquí el tablero. Y vamos a tomar la información. Nos hablan de refrigerante R134A a una presión de 1 megapascal y 50 grados Celsius. Y nos dice que lo comparemos con un volumen específico real de 0.021796 metros cúbicos sobre. Miren entonces que estamos evaluando un elemento que no se considera como gas ideal, ¿cierto? Pero que puede estar en estado de vapor y se puede calcular todas sus propiedades a partir de la carta de compresibilidad. Entonces, el punto A nos pide que calculemos el volumen específico utilizando la ecuación de gas ideal. Recordemos que en función o con los volúmenes específicos, la ecuación de gas ideal queda presión por volumen específico igual a R por T. De tal forma que necesitamos la presión en valores absolutos. Como no nos dicen nada de la atmósfera ni nada, suponemos que esa presión es absoluta. Necesitamos la temperatura en valores absolutos. Si la temperatura es de 50 grados Celsius, para pasarla a Kelvin se le suman 273.15. ¿Cuánto nos da esta temperatura en Kelvin? $323.15. 323.15. Perfecto. Y por último, necesitamos el valor de la constante de gas ideal para el refrigerante 134A. Váyanse a la tabla A2 y por favor búsquenme el valor de la R para el refrigerante. Nada, no lo encuentran.
No, profe. Está entre los últimos. Se llama tetrafluoro, Profe. no sé qué, que está entre paréntesis R134A, tetrafluoro, no sé qué. Profe, 0.0. ¿Cómo se llama? Dime el nombre primero para que todos lo sepan cómo aparece. Tetrafluoroetano. Tetrafluoroetano. Que entre paréntesis está R134A, ¿cierto? Exacto. Perfecto. Profe, ¿en qué tabla, perdón? En la tabla A2. Tetrafluoretano. Ahora sí, dime por favor el valor de la constante. Profe, está en la tabla 1. Ah, en la tabla A1. Ah, bueno, perdón. Sí, profe, está en la tabla 1. También lo acabo de encontrar ahora. Perdón, me falló la memoria ahí. Entonces en la tabla A1. Qué pena con ustedes. En la tabla A1. Tetrafluoretano. ¿Me dices por favor el valor de la R? 0.08149. 814,9 kilojoule, kilogramos Kelvin, ¿no? Sí. Esas unidades, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Ahora, antes de Sí. continuar, ¿por qué estas unidades de kilojoule? Vamos a eso, vamos a hacer, como hicimos anteriormente, vamos a hacer un análisis de unidades. Vamos a revisar estas expresiones que están aquí. La presión está ¿en qué unidad? En este sistema internacional. En megapascal, pero eso básicamente, en el análisis, eso son pascales, ¿cierto? El volumen específico está en metros cúbicos sobre kilogramos. Y esto es igual a, por este lado, kilojoule. Entonces vamos a dejar no pascal, sino kilopascal, para que sean concordantes los kilos con los kilos de un lado en el otro. Tenemos kilojoule, kilogramo Kelvin, y por este lado tenemos Kelvin, que es la temperatura. De entrada ya sabemos Kelvin con Kelvin se va, y este kilogramo con este kilogramo se va. Pero entonces, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen los kilojoule? Los kilojoule salen de lo siguiente. Recordemos que kilopascal se puede escribir como kilonewton sobre metro cuadrado. Y esto por metro cúbico. Y esto simplemente nos quedaba aquí kilojoule. Metro cuadrado se elimina con los metros cúbicos, queda kilonewton metro. Kilonewton metro, recordemos de nuestra física, son valores de trabajo. Y el trabajo se expresa en kilojoule. ¿Vale? Quiere decir entonces de entrada que para trabajar en este caso, si aquí tenemos kilojoule, la presión tiene que estar equivalente en la misma magnitud. O sea, no podemos dejar megapascales, sino kilopascales. ¿Vale? De esta forma, vamos a resolver la ecuación. Si sabemos que P, presión por volumen específico, es igual a R por T, podemos decir que el volumen específico es igual a R por T sobre P. De esta forma, R es igual a 0.08149 kilojoule, kilogramo Kelvin, por la temperatura, que son los 323.15 Kelvin. 323.15 Kelvin. Sobre la presión, que tiene que estar en kilopascal. Un megapascal equivale a 1000 kilopascales. Es decir, que tenemos aquí 1000
kilopascales. ¿Listo? ¿Cuánto nos da el volumen específico? $0.026. 0.026. Dame otras dos cifras para poder 33. No, mejor dicho, dame tres cifras para poder comparar con las mismas cantidades de cifras que nos dan en el ejercicio. 26, ¿qué? 333. 333, ¿sí? Sí. Ok. Metro cúbico sobre kilogramo. ¿Por qué le pedí tantas cifras? Para poder hacer la comparación luego con el valor que nos da el ejercicio. Listo, aquí tenemos ya el punto A. Vamos a hacer el punto B. El punto B es utilizando la carta generalizada. Para utilizar la carta generalizada, recordemos que tenemos que entrar con qué valores. La presión reducida y temperatura reducida. Correcto. Entonces tenemos que calcular presión reducida y temperatura reducida. Presión reducida es igual a la temperatura, que actualmente es, presión reducida es igual a la presión, que actualmente es 1 megapascal. Pregunta del millón: ¿cómo sabemos cuánto es la presión en el punto crítico? En la misma tabla A1 encuentran, si no estoy mal, los valores del punto crítico de diferentes sustancias. Como ya encontraron el valor de la R, ahí mismo pueden encontrar el valor del punto crítico, tanto presión como temperatura. Profe, aquí está como que propiedades de punto crítico, temperatura, pero aparece una K. Y también aparece presión, MPa, y el volumen aparece en metros cúbicos sobre kilogramos por mol. Ajá. Vamos a verla, aquí está. Ay. Esa es la 1, la tabla 1, la 1. Mira. K, MPa y metro cúbico sobre kilomol. El volumen, esto no nos interesa temperatura y presión. Entonces, mira, para el tetrafluoretano, la presión reducida, la presión en el punto crítico es de 4.059. Entonces, vamos aquí, 1 megapascal sobre 4.059 megapascal. No hay que, están en la misma unidad, megapascal y megapascal, por lo tanto no hay que modificar ni multiplicar por nada. ¿Cuánto nos da la presión reducida? 0.2463. 0.2463. Lo podemos aproximar a 0.25 para poder facilitar, porque el punto 63 es muy difícil ubicarlo en el gráfico. Ahora vamos a calcular la temperatura reducida. Temperatura reducida es la temperatura actual, o sea, 323.15 sobre la temperatura en el punto crítico. ¿Me la pueden dar, por favor? 374.2. 374.2 Kelvin. Kelvin y Kelvin se va. ¿Cuánto nos da eso? $0.8635.
0.86. 35. O sea, aproximadamente 0.86. Sí, porque el 35 es muy difícil ubicarlo en la tabla. Entonces ya tenemos los dos valores con los que tenemos que entrar. Ahora tenemos que encontrar nuestro valor de Z, que es el factor de compresibilidad. Para esto nos dirigimos a la tabla o a la carta de compresibilidad generalizada. Vamos para acá. Listo. Como es un valor relativamente pequeño de la presión reducida, 0.25, utilizamos la tabla de presiones bajas. Listo. Estamos aquí y ubicamos los puntos que necesitamos. Entonces, aquí 0.2, necesitamos 0.25, 21, 22, 23, 24 y 25. ¿Está? Entonces, seguimos subiendo. 21, 22, 23, 24, 25. Seguimos subiendo. Y la tabla con la que tenemos que encontrarnos es con la temperatura reducida, ¿era de cuánto? 0.86. 0.86, pero está aquí 0.85 y 0.9. No tenemos una de 0.85. ¿Qué debemos hacer? Está un poco, levemente por encima de la de 0.85. Entonces, 21, 22, 23, 24, 25. Seguimos hacia arriba, levemente hacia arriba. Podríamos decir el punto que estamos buscando se encuentra más o menos por aquí. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Está levemente por encima del 0.85. ¿Sí? Hola, hola, hola. Profe, haga zoom para ver. Ya no me deja En la hacer que le más. sigue. Ya no me deja hacer más zoom. Este es el zoom máximo. Mira que la temperatura reducida que nos da el ejercicio es 0.86, pero aquí marcado solo está 0.85, o sea que estamos levemente por encima. ¿Vale? Por eso ubico el punto un poco más arriba. Y ya de aquí nos vamos horizontal. Acá podríamos decir que es aproximadamente este valor que acabo de marcar. 0.81, 82, 83, 84. Aproximadamente podemos decir que nuestro factor de compresibilidad es de 0.84. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Gente. Todo bien, profe. ¿Los demás? ¿Está claro? ¿No está claro? Está claro, profe. Sí, profe, está claro. Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos nuestro Z. Z es igual a 0.84. Muy bien. Reescribamos nuestra ecuación de gas ideal utilizando el factor de compresibilidad. Recordemos entonces, Z es igual a P por volumen específico sobre R por T. Necesitamos el volumen específico de esto, entonces, volumen específico es igual a Z por R por T sobre P. Tenemos ya todos los valores. Volumen específico es igual a Z, 0.84. R, que nos lo dieron ahorita, 0.08149 por 0.08149 kilojoule kilogramo Kelvin. Por la temperatura que fueron 323.15. 323.15 Kelvin.
sobre la presión, que son 1000 kilopascales. Kelvin con Kelvin se va, los kilogramos se anulan con los de acá abajo y sale. Perdón, los kilogramos no, los metros cúbicos de los metros cuadrados se anulan con los metros cúbicos de allá arriba y ya queda. ¿Cuánto nos da el volumen específico? Cero punto 0221. 0,221, ¿sí? Sí. Dame, espérate. 1, 2, 3, 2 4. cifras más. 1, 2, 3, 4, 5. 2 cifras más, correcto. 20. 20. Para poder hacer la comparación con el valor que nos da. Estos son metros cúbicos sobre kilogramos. Nótese la diferencia, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la comparación utilizando el error relativo. Recordemos que el error relativo es una medida porcentual de qué tan lejano está un valor del valor real. Error relativo es igual al valor teórico menos el valor real sobre el valor real, todo esto en valor absoluto, por 100. Valor teórico, 0.026333. Vamos a omitir las unidades para que nos quepa aquí. Menos valor real, el que nos da el ejercicio en la parte de arriba, 0.021796. Sobre el valor real, 0.021796. Todo esto en valor absoluto por 100. ¿Cuánto nos da el error relativo en este caso? $20.8157. 20.8182%. Quiere decir que para este ejercicio, utilizando la ecuación de gas ideal, tenemos un error del 20.82%. En el punto B, utilizando la carta de compresibilidad, hacemos exactamente lo mismo. Error relativo es igual al valor teórico, 0.022120, menos valor real, que es el que nos da el ejercicio, 0.021796, sobre 0.021796. Todo esto en valor absoluto por 100. ¿Cuánto nos da el error relativo en el punto B? Profe, la fórmula no es el valor real menos el valor teórico. Da lo mismo porque como está en valor absoluto, pongas lo que pongas adelante, primero o después, aunque te dé negativo, que te dé positivo, el valor absoluto siempre lo va a dar positivo. Da 1.4865.
1.4865, o sea, 1.49%. Miren la gran diferencia porcentualmente hablando del error entre un punto y el otro. Sin usar la carta de compresibilidad, el error es del 20.82%. Básicamente, con ese valor no se puede trabajar ni de cerquita. Mientras que usando la carta de compresibilidad hay un error del 1.49%. Un error muy, muy, muy bajo. Ahora, sigue habiendo error. Es decir, la carta de compresibilidad no es perfecta. ¿A alguien se le ocurre, o se le da una pequeña idea de por qué sigue habiendo este error? Hay dos factores muy importantes aquí. Las cifras que se toman para los cálculos, no, pues no se toman todas. Esa es la primera, la aproximación que se realiza. Y hay un segundo error, o un segundo causante del error, que no se puede controlar. Esto de aquí sigue siendo una tabla, sigue siendo visualmente un factor visual. No todas las personas tienen el mismo factor visual que los demás. Yo pude ubicar este punto aquí, pero una persona pudo haber decidido ponerlo un poco más arriba. O sea que aquí este error incluye tanto el error de las cifras como el error humano. Por eso sigue presentándose un error y no un valor exactamente igual. Sin embargo, es un valor aceptable cuando no se tienen valores específicos de tablas. ¿Está claro? ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Por último, ¿cierto? Pero no menos importante, ¿cierto? Existen también tablas de gases ideales. Por ejemplo, vámonos a la tabla A17. La tabla A17 es una tabla de propiedades de gas ideal del aire. Resulta, pasa y acontece con los gases ideales. Pongo el ejemplo para el aire, pero para cualquier gas ideal funciona exactamente igual. Resulta, pasa y acontece que las propiedades físicas de los gases ideales dependen tanto de la presión como de la temperatura. Es decir, un gas tendrá un volumen determinado si se encuentra a una presión determinada y a una temperatura determinada, ¿cierto? De eso se habla cuando estamos en las propiedades físicas. Cuando hablamos de propiedades térmicas, dícese de propiedades térmicas, propiedades de energía como la energía interna o la entalpía, que no dependen tanto del físico del cuerpo, sino que dependen de como tal el material. Estas solo tienen una dependencia mayoritariamente por la temperatura. Es decir, que si nosotros vamos a calcular los valores, por ejemplo, de un gas ideal aire, por ejemplo, vamos a calcular la entalpía o la energía interna del aire, simplemente se necesita el valor de la temperatura. Las demás propiedades, como el volumen específico, deben calcularse utilizando la ecuación de gases ideales.
¿Es claro esto que estoy diciendo? ¿Puede repetirlo otra vez, por favor? Las propiedades energéticas no dependen en los gases ideales como tal de la presión. Dependen única y mayoritariamente de la temperatura. Es decir, para calcular propiedades como la entalpía o la energía interna, solo se necesita el valor de la temperatura. Pero para el cálculo de propiedades físicas, como el volumen específico, sí es necesario tener tanto la presión como la temperatura. Y para calcularlas se utiliza la ecuación de estado de gas ideal. Esto es solo para gases ideales. ¿Vale? ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Ya de aquí lo que nos quedan son ejercicios. Estos son ejercicios muy sencillos. Vamos a hacer este de la llanta, que es utilizando las otras ecuaciones de gas ideal. ¿Alguien, por favor, que lo lea? La presión manométrica de un neumático de automóvil se mide como 210 kilopascal antes de un viaje y 220 kilopascal después del viaje. En una ubicación donde la presión atmosférica es de 95 kilopascal, suponiendo que el volumen del neumático permanece constante y la temperatura del aire antes del viaje es de 25 grados centígrados, determine la temperatura del aire en el neumático después del viaje. Perfecto. Tenemos un neumático que después de andar un viaje largo, la presión aumentó, ¿cierto? Y tenemos que saber con ese aumento de la presión en cuánto aumentó la temperatura. Entonces tenemos una presión 1. Vamos acá. Presión 1 de 210 kilopascales. Y presión 2, ambas manométricas, de 220 kilopascales. La presión atmosférica es de 95 kilopascales. Y la temperatura inicial es de 25 grados Celsius. Entonces, si la presión atmosférica es de 95 kilopascales y ambos tienen presiones manométricas, las presiones absolutas P1 absoluto, ¿me pueden decir cuánto es el valor? 210 más 95 son 305. Y 220 más 95 es 315 kilopascales. 25 grados Celsius pasados a Kelvin, 200 más 273.15, ¿me pueden decir cuánto es? $298.15. 298.15. Vale. Entonces resulta que tenemos un estado inicial, tenemos
un estado final. Ambos casos coinciden en que tienen el mismo volumen, es decir, podemos decir que tienen el mismo volumen específico. ¿Por qué? Porque la llanta no tiene fugas. Si mantienen el mismo volumen y la masa se mantiene constante, en ambos casos el volumen específico es el mismo. Perfecto. Estamos en un caso de volumen específico constante. Por otra parte, en ambos casos podemos utilizar la ecuación de gas ideal. Podemos decir que la presión 1 por el volumen específico 1 es igual a R por T1. Y en el caso 2, la presión 2 por volumen específico 2 es igual a R por T2. Pero que sabemos de ambos, que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. Si despejamos las ecuaciones, R por T1 sobre P1, en este caso, de este lado, R por T2 sobre P2. Igualamos las ecuaciones y nos queda que R por T1 sobre P1 es igual a R por T2 sobre P2. Si es el mismo gas, porque es el mismo aire, R con R se va y nos queda la relación T1 sobre P1 es igual a T2 sobre P2. Conocemos P1, conocemos P2, conocemos T1, podemos despejar T2. T2 no es nada más que P2 sobre P1 por T1. Es decir, P2, 315 kilopascales. Sobre P1, 305 kilopascales. Por T1, 298.15 Kelvin. ¿Cuánto nos da T2? $307.92. 307.92 Kelvin. Pasados a Celsius, es decir, menos 273.15. $34.77. 34.77 grados Celsius. ¿Listo? Es decir, por ese viajecito, la temperatura pasó de 25 grados Celsius a 34.77 grados Celsius. Y nos queda un ejercicio. Este se los dejo para que lo hagan ustedes en su casa. ¿Me puede echar la diapositiva para atrás, por favor? Claro que sí. Y acercarlo un poco. ¿Así? Sí, profe, y la solución también. Ya.
Listo, profe, gracias. Perfecto. Les queda este ejercicio. Para este ejercicio utilicen la carta de compresibilidad. Ah, no. Para este ejercicio no se necesita la carta de compresibilidad porque te dan... Vale, no. Es un ejercicio de... Un recipiente contiene helio, es un ejercicio como el de la llanta. Donde en vez de pedirte temperatura, te piden presión. Similar. Para que lo hagan en su casa. Y listo, muchachos. Con esto finalizamos la clase del día de hoy. Profe, ¿podría aclararme una duda? Sí, señor. Del ejercicio que acabo y me desconcentré. Sí, con gusto. En la pizarra hay dos presiones, presión 1 y presión